Buenos días, tengan todos y todos ustedes, siendo las 8:30 horas de este 30 de marzo 2021, se inicia la sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral de León. Antes de proceder con el desahogo de la sesión, solicito a la secretaria del Consejo Distrital Electoral de León dé a conocer las instrucciones para la utilización de la herramienta y la forma en que se procederá con las intervenciones y la votación de los acuerdos. Buenos días. Con todo gusto. El uso de la herramienta es la siguiente. Inciso A. Las y los participantes en la sesión deberán nominar su dispositivo con el nombre del representante acreditado. Inciso B. Durante el desarrollo de la sesión se mantendrá la cámara de video en modo activo. Inciso C. El uso de micrófono deberá permanecer en modo inactivo y solo se podrá activar cuando se le ceda el uso de la voz o se tome el sentido de la votación. Inciso D. El pase de lista será de forma nominativa. Inciso E. El anfitrión podrá inhabilitar el micrófono de las y los participantes cuando no se tenga el uso de la voz, con la intención de que se tenga claridad en el sonido y no se distorsione. Inciso F. Para efecto de solicitar intervención, lo podrán hacer levantando la mano o utilizando la herramienta con los iconos que se ubican del lado derecho de la pantalla de su monitor. Inciso G. El sentido de la votación se tomará de forma nominativa a cada uno de la y los consejeros asistentes a la sesión. Gracias. En este momento se integra. ¿Me pudiera confirmar, por favor, la persona que está nominada como DIP, el líder Cinta, de qué partido nos acompaña y si es representante del partido? Le pido de favor a la persona del Instituto Electoral si puede pedirle a esta persona que salga de la sesión. Gracias. En ese tenor, le pido a la secretaria proceda con el desahogo del primer punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El primer punto es la lista de asistencia y declaración de existencia del quórum legal, por lo que procederé a pasar lista. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo. Presente. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva. Presente. Consejero electoral Manuel García Bazán. Presente. Secretaria ejecutiva Adriana Huerta Zambrano, la de la voz. Representante de partidos políticos. Partido Acción Nacional. Partido Revolucionario Institucional. Partido de la Revolución Democrática. Partido del Trabajo. Presente. Presente, buenos Gracias, días. buenos días. Sí, buenos días. Partido Verde Ecologista de México. Movimiento Ciudadano. Morena. Nueva Alianza Guanajuato. Partido Encuentro Solidario. Redes Sociales Progresistas. Fuerza por México. Presidente, hago constar que existe quórum legal para la celebración de esta sesión. Proceda, por favor, señora secretaria, con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto es la lectura y aprobación, en su caso, del orden del día, que contiene los puntos siguientes. Número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación, en su caso, del orden del día. Número 3, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 7 de León, de fecha 26 de febrero del 2021. Número 4, informe de la Secretaría de la Correspondencia recibida. Número 5, informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral. Número 6, informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo. Número 7, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla. Número 8, presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral. Número 9, informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Número 10, asuntos generales. Número 11, clausura de la sesión.
Esta consideración de las personas integrantes de este Consejo Distrital Séptimo de León, el orden del día. Si alguien desea hacer alguna observación sobre este punto, por favor levante su mano o utilice la aplicación para efecto de que la señora secretaria verifique la pantalla y enlistar sus intervenciones. Sin intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el orden del día, por lo que solicito a la señora secretaria del Consejo recabe el resultado de esta en forma nominativa. Gracias, señor presidente. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el orden del día se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:36 horas. Por tratarse de una sesión ordinaria, se abre el punto de asuntos generales. Por si alguien desea agendar alguno, sírvase levantar la mano o haga uso de la aplicación a efecto de que la secretaria verifique la pantalla y se enliste para su desahogo en el punto correspondiente. Si no hay solicitudes, sírvase, señora secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación en su caso del acta de fecha 26 de febrero del 2021, de la cual solicito se me exime de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:38 horas. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital, el acta de referencia, por si alguien desea hacer alguna observación o comentario sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida, a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin observaciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el acta de fecha 26 de febrero del año 2021. Quienes estén por su aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Me permito hacer constar que el acta 006 de la sesión ordinaria de fecha 26 de febrero del 2021 se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 8:39 horas. 8:39 horas. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acta aprobada a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Y hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Se integra a las 8:39 am la representante del Partido Acción Nacional, Gabriela Hurtado Rico. Señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias, señor presidente. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe de la Secretaría sobre la correspondencia recibida, de la cual hago de su conocimiento durante el periodo comprendido entre el 26 de febrero al 26 de marzo del 2021. Se da cuenta del comunicado recibido en este Consejo Distrital el día 26 de febrero del 2021 con número de oficio INE-Guanajuato, /CD03, /032, /2021,
En el marco del proceso electoral 2020-2021, en lo relativo a los mecanismos de coordinación y en seguimiento a las actividades acordadas a la pasada reunión de trabajo de fecha 23 de febrero del presente año, invitación a la reunión virtual de articulación institucional del Consejo Distrital 03 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato para tratar los siguientes temas: planeación de estudios de factibilidad, DAT y CRIP. Se encuentra en este momento el representante propietario del PRI, Rodrigo Andrade. Bienvenido. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo Distrital el día 1 de marzo del 2021 con número de oficio SE/0530/2021. El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ha iniciado los trabajos de planeación del proceso de reclutamiento, selección y contratación de las y los supervisores y supervisoras electorales locales y capacitadores y capacitadoras asistentes electorales locales en el proceso electoral concurrente 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo Distrital el día 2 de marzo del 2021 con número de oficio SE/0563/2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante propietario del Partido del Trabajo al ciudadano José Armando Gómez Ayala ante el Consejo Distrital 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro de oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo Distrital el día 2 de marzo del 2021 con número de oficio SE/0539, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución del representante suplente del Partido Redes Sociales Progresistas al ciudadano Jonathan Yael Rico Guerrero ante el Consejo Distrital Electoral 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Dirección de Organización Electoral y recibido en este Consejo en fecha 3 de marzo del 2021, mediante el cual remite acuerdos aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, acuerdo CGIEG/034/2021, mediante el cual se aprueba el reglamento de debates del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, acuerdo CGIEG/036/2021, mediante el cual se expiden los lineamientos para regular el desarrollo de las sesiones de cómputos en el proceso electoral local ordinario 2020-2021 y el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos, y acuerdo CGIEG/043/2021, mediante el cual se modifica el proceso técnico operativo del programa de resultados electorales preliminares PREP, que operará en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar los acuerdos de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y recibido en este Consejo en fecha 5 de marzo del 2021, mediante el cual remite acuerdos aprobados en sesión extraordinaria por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, CGIEG/046/2021, resolución sobre la solicitud de modificación del convenio de coalición parcial Va por Guanajuato,
celebrado entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática para postular candidaturas a diputaciones locales al Congreso del Estado y para integrar ayuntamientos en el proceso local ordinario 2020-2021, y acuerdo CGIEG diagonal 047-2021, mediante el cual se tiene al Partido Revolucionario Institucional comunicando a los municipios y distritos en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021, y acuerdo CGIEG diagonal 048-2021, mediante el cual se tiene al Partido Verde Ecologista de México comunicando los distritos electorales del bloque de alto porcentaje de votación en los que postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar los acuerdos de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Dirección de Organización Electoral y recibido en este Consejo en fecha 8 de marzo del 2021, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto tercero del acuerdo INE diagonal CCOE 011 diagonal 2021, aprobado por la Comisión de Capacitación y Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral 24 de febrero del año en curso, referente a socializar entre el funcionario de los órganos desconcentrados del IE el contenido del mismo, así como el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de casillas únicas el día de la jornada electoral, proceso electoral federal y concurrentes 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y recibida en este Consejo en fecha 11 de marzo del 2021, mediante el cual remite el acuerdo aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, CGIEG diagonal 075 diagonal 2021, acuerdo para exhortar a los partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidaturas registradas por partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, aspirantes a una candidatura independiente, autoridades de los tres órganos de gobierno y ciudadanía en general a conducirse con apego a las normas jurídicas aplicables al proceso electoral ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico recibido en este Consejo Distrital el día 14 de marzo del 2021, con número de oficio S0669, diagonal 2021, signado por la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunica la sustitución de los representantes propietario y representante suplente del Partido Revolucionario Institucional a los ciudadanos Miguel Rodrigo Andrade Alfaro y Christopher Manuel Macías Ramírez, ante el Consejo Distrital Electoral 7 de León. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Un momento, por favor. Ya pudo tener este video en la representante del PT. Adelante, señora secretaria. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya, para la toma de protesta. Gracias. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral y recibido en este Consejo en fecha 14 de marzo del 2021, mediante el cual remite el acuerdo aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, CGIEG diagonal 081 diagonal 2021, acuerdo mediante el cual se tiene al Partido de la Revolución Democrática comunicando a los municipios y distritos electorales de los bloques de alto, medio y bajo porcentaje de votación en que se postulará mujeres y hombres en el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia
al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta del correo electrónico recibido en este Consejo Digital en fecha 22 de marzo del 2021 con número de oficio INE diagonal Guanajuato diagonal CD03 diagonal 043 diagonal 2021, suscrito por Adrián Suárez Vargas, consejero presidente del Consejo Digital, quien hace extensiva invitación a sesión extraordinaria del 03 Consejo Digital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo que efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del correo electrónico recibido en este Consejo Distrital en fecha 23 de marzo del 2021 con número de oficio INE diagonal Guanajuato diagonal CD03 diagonal 051 diagonal 2021, suscrito por Adrián Suárez Vargas, consejero presidente del Consejo Distrital, quien hace extensiva invitación a sesión ordinaria del 03 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral del Estado de Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo que efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del escrito presentado en este Consejo Digital en fecha 24 de marzo del 2021, suscrito por Francisco Javier Ramírez Muñoz, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México. Ante este Consejo Digital, manifiesta que se tenga al Partido Verde Ecologista de México para todos los efectos legales a que haya lugar, presentando el informe de materiales utilizados en la producción de la propaganda electoral y el plan de reciclaje de la propaganda electoral a utilizar en las próximas campañas de ayuntamiento que inician el 5 de abril del 2021 al 2 de junio del 2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo que efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Se da cuenta del comunicado vía correo electrónico por parte de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral y recibido en este Consejo en fecha 28 de marzo del 2021, mediante cual remite el acuerdo aprobado en sesión extraordinaria por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, CGI-EEG, diagonal 088, diagonal 2021, acuerdo mediante el cual se modifica la convocatoria para el reclutamiento y selección de supervisoras y supervisores electorales locales y capacitadoras y capacitadores asistentes locales para el proceso electoral local ordinario 2021 y circular INE diagonal DSEIS diagonal 007 diagonal 2021 de fecha 26 de marzo del presente, a través de la cual el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral comunicó la extensión de plazos de las actividades previstas en el marco de la referencia convocatoria. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibida la notificación y se ordena a la Secretaría de este Consejo incorporar el acuerdo de referencia al expediente respectivo para los efectos legales a que haya lugar. Se da cuenta del oficio número TE-PCI-134 diagonal 2021 presentado en este Consejo Digital en fecha 29 de marzo del 2021, suscrito por el maestro Gerardo Rafael Arzola Silva, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, con el propósito de estar en condiciones de dar cumplimiento a las disposiciones legales que en materia de comunicaciones y notificaciones establece el artículo 406 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Se invita a obtener de este Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato el buzón electrónico. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la Secretaría de este Consejo que efectúe el registro del oficio mencionado. Hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Debido a que se encuentran presentes el representante del
Partido del Trabajo, representante propietario José Armando Gómez Ayala. Le pido de favor, ahí en su lugar se ponga de pie, acomode su cámara de tal manera que pueda tomarle la protesta. Ciudadano José Armando Gómez Ayala, representante propietario del Partido del Trabajo. Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella emanen, en particular la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Sí, protesto. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se lo demande. Muchísimas gracias. Tome asiento, por favor. Por favor, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejo, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 8:57 horas. Se ordena a la Secretaría de este Consejo efectúe el registro del informe mencionado y, hecho lo anterior, remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital, el informe relativo al cumplimiento de actividades del Consejo Electoral de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo, del cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, firmas hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 08:59 horas. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, el informe de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida, a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. La representante del PAN. Buenos días, señor presidente. Solo quisiera pedirle si es posible hacer una visita de manera física en lo personal, en los espacios que ya fueron ahorita aprobados por el Consejo. Así es. Claro que sí, igualmente para los representantes que no han asistido a esta
mesas de trabajo en donde hemos presentado nuestros espacios, tanto para la bodega como para los espacios de recuento. Claro que sí, nada más avísenos qué día y a qué hora para poder hacer los trámites adecuados para atenderlos adecuadamente. Pues no sé si fuera posible hoy mismo, más tarde. Muy bien, ¿le parece muy bien a las 12 del día? Perfecto por mí y sin inconveniente. Gracias. A usted. ¿Alguien más desea hacer alguna intervención? Al no haber intervenciones, se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el informe de referencia a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, de la cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León la petición de la señora secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Gracias. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 09:02 horas. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital, el acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida a efecto de dictar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones, señor presidente. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo. Quienes estén por su aprobación, sírvase manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Gracias. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa a la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:03 horas. Se ordena a la Secretaría de este Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se designa al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, del cual solicito se me exima de su lectura, toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Está a consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León la petición de la señora secretaria. Quienes estén por su aprobación, sírvase a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Gracias, consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:04 horas.
Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital en el acuerdo de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida, a efecto de listar sus intervenciones. Por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin intervenciones. Al no haber intervenciones, se somete a votación el proyecto de acuerdo. Quienes estén por su aprobación, sírvase a manifestarlo en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Gracias. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Me permito hacer constar que el proyecto de acuerdo mediante el cual se designa el personal autorizado para el acceso a la bodega electoral se aprobó por unanimidad de votos, siendo las 9:06 horas. Se ordena a la Secretaría de Consejo remitir el acuerdo aprobado a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. Gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la presentación del informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales, de la cual solicito se me exima de su lectura toda vez que el mismo fue circulado junto con la convocatoria. Esta consideración de los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, la petición de la secretaria, quienes estén por su aprobación, sirvas a hacerlo saber en la forma establecida. Por favor, señora secretaria, recabe el sentido de la votación. Gracias. Consejero presidente Felipe Fuentes Castillejos, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejera electoral Avelina Sánchez Grijalva, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Consejero electoral Manuel García Bazán, ¿el sentido de su voto? A favor. Gracias. Hago constar que la petición fue aprobada por unanimidad de votos a las 9:07 horas. Ahora bien, esta consideración de las y los integrantes del Consejo Distrital Séptimo de León, el informe de referencia, por si alguien desea hacer observaciones o comentarios sobre este punto, por favor, levanten su mano en la forma establecida. A efecto de listar sus intervenciones, por favor, señora secretaria, verifique la pantalla. Sin ninguna intervención, señor presidente. Al no haber intervenciones, se ordena a la Secretaría del Consejo remitir el informe de referencia a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Hecho lo anterior, se integre el original al expediente correspondiente de esta sesión. Señora secretaria, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el relativo a asuntos generales, del cual doy cuenta que no se agregó ningún asunto general. A tratarse de una sesión ordinaria, el punto de asuntos generales, ¿nadie desea hacer alguna intervención? Adelante, representante del PAN. Gracias, licenciado. Nada más un favor, solicitar copia certificada de la sesión que se está llevando a cabo una vez que ésta sea aprobada. El acta del día de esta sesión del día de hoy se aprueba en la próxima sesión. La que aprobamos hace rato es el de la sesión pasada. Sí, sería de ambas, por favor. Ok, aquí se la tenemos. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, Armando Gómez, del Partido del Trabajo. Igual, Adelante. copia certificada de todas las sesiones anteriores. De hecho, si gustan, puedo pasar por ellas, ahí en las instalaciones de la sesión. Tengo entendido que esta pues, todavía no va a estar hasta la siguiente, hasta que tenga su aprobación. Pero de aquellas anteriores, no sé si me pueden regalar una copia, por favor, física. Claro que sí, le sacamos sus copias hasta el acta aprobada el día de hoy, que fue de la sesión pasada, y esta se aprueba Ok. en la siguiente sesión. Claro que sí, con todo gusto puede pasar por ellas.
¿Alguien más? Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ok. Al no haber otros asuntos agendados, se declara desierto el punto. Señora secretaria, por favor, continúe con el... Gracias. El siguiente punto es el relativo a la clausura de la sesión. Siendo las 9:10 del día de la fecha de inicio, se da por clausurada esta sesión ordinaria, agradeciendo a todas y todos los presentes su asistencia y participación. Que tengan muy buenos días. Muchísimas gracias. Buen día, gracias. Gracias, buen día. Buen día. Hasta luego, buen día. Hasta Hasta luego. luego. Buenos días. Muchísimas gracias, señores consejeros, por su participación. Al contrario, gracias. Gracias, saludos. Saludos.